Lo que vas a escuchar a continuación es la grabación del conversatorio realizado en Librería La Gran Pulpería, el 29 de noviembre del 2025 en Caracas, Venezuela. Suscríbete a mi canal, regálame un pulgar arriba y clic en la campanita para más novedades. También sígueme en todas mis redes sociales con mi nick @geekilustrado. Esto es El Geek Ilustrado, donde hablamos de la cultura pop en contexto. Muy buena gente, sean bienvenidos una vez más a El Geek Ilustrado. El Geek Ilustrado es un proyecto donde hablamos de las grandes obras de la cultura pop y entender por qué nos encanta esta clase de obras, entender el legado y todo el contexto. O como siempre digo, hablamos de cultura pop en contexto. Y hoy para esta velada, auspiciada gracias en parte a la Pulpería del Libro, y que también tenemos una invitación también a que ya estén a la venta estos ejemplares de Frankenstein de Mary Shelley, que es el tema o tertulia del día de hoy. A $25 están, así que si están interesados en leer esta gran novela, que es de mis favoritas, bienvenidos sean. Y también tenemos a la gente de Morado, brindando también vinos que pueden también darse un lujo después de esta velada. Bueno, me gustaría presentar a mis invitados para esta tertulia, que son Irina Kossowski, disculpen mi pronunciación, que ella es escritora y también gran amante de la literatura, que está aquí presente para dar su opinión sobre la novela y otros detalles más. Y por supuesto tenemos a Jesús Torrealba, ilustrador, que de hecho nos acompaña con estas ilustraciones alusivas a la obra, que para darle más ambiente a la cuestión. La verdad, muchas gracias por su asistencia. Y de parte de mi persona, Charles Rodríguez, bienvenidos al Geek Ilustrado. Y bueno, hoy hablaremos de la obra más icónica de Mary Shelley, Frankenstein, que está últimamente en actualidad gracias a la nueva adaptación que ha dirigido Guillermo del Toro, pero también por otros aspectos que indagaremos más en profundidad en temas filosóficos, más aún que la IA está en su mayor apogeo. Pero no nos adelantemos. Muy bien. Para poder entender el impacto y la influencia que nos ha dejado Frankenstein o el moderno Prometeo, creo que tenemos que indagar primero en la vida y obra de su creadora, Mary Shelley, que de hecho ese es su nombre de casada, su apellido de casada, ya que su nombre de soltera es Mary Wollstonecraft. Igualmente, disculpe por mi mal pronunciación de inglés, pero bueno. De hecho, Mary Shelley fue un 30 de agosto de 1797 y fue hija de Mary Wollstonecraft, también del mismo nombre, y también de William Godwin. De hecho, lamentablemente en aquel momento, cuando nació Mary Shelley, su madre murió en el parto. Y un dato muy curioso, ella fue de las primeras ensayistas, la mamá de Mary Shelley, de las primeras ensayistas y escritoras del primer auge del feminismo. Y su padre, de apellido Godwin, fue también un importante periodista, escritor y filósofo. Así que prácticamente Mary se crió, a pesar que nunca conoció a su madre, de todo ese bagaje cultural alrededor. Y una cosa que quiero indagar con mis invitados es sobre el contexto de la época, principalmente cómo ella vivió su época y también los elementos que ayudaron o influenciaron para la creación de Frankenstein, ya que lo escribió a una edad bastante joven, como 16 o 18 años, si mal no recuerdo. Y publicó, por decir, una primera edición en esa época, y más adelante tuvo una segunda reedición
ya con más detalles, porque en esa época ya Mary Shelley, ya más adulta, ya tenía más experiencia en la escritura, y ella dijo, creo que puedo darle como que una capa más a la novela que la hizo originalmente. Así que me gustaría como que indagar un poco en ese contexto de época, en los primeros comienzos de la creación de la novela. ¿Qué me puedes comentar al respecto de eso? Fíjate, es bien interesante este tema de la vida de Mary Shelley, de Mary Woodrow Webster. Vamos a decirle Shelley para hacerlo más fácil. Porque yo había conversado previamente con Jesús Torrealba, dándole notitas de voz sobre la vida de Mary Shelley, porque hay como un mito, un concepto de que las cosas nacen así por ósmosis, ¿no? Y todo lo que es escritura, arte, lo que sea, viene de algún lugar, de alguna vivencia que tú hayas tenido. Y entonces uno al final termina es como transmutando todas esas cosas y convirtiéndolo en arte. Sea un libro, sea una historia, sea lo que sea. Pero eso va del bagaje que tú tienes, ¿no? Y normalmente los escritores piensan que estás escribiendo de otra gente. Los escritores en líneas generales se les dice que el personaje del libro no es el escritor, pero es que tiene partes del alma del escritor, porque al final tú terminas con la excusa de ese personaje exorcizando cosas personales a través de los diálogos o de las vivencias de esos personajes. Y en el caso de Mary Shelley, una chica que está viviendo en una época que acaban de salir de la Revolución Francesa, hace como un poquito más de 50 años, ¿no? Y su mamá acaba de escribir un texto feminista donde dice que en la Revolución Francesa quienes llevaron adelante o quienes impulsaron esos últimos momentos de la Revolución Francesa que hizo que reventara fueron las mujeres, porque se quejaban era por el pan. Y luego que se formó y se fundó una república, quienes tienen derechos son los hombres, que estaban a la derecha y a la izquierda del lado del rey, pero las que reventaron ese lío, que eran las mujeres por el pan, no fueron tomadas en cuenta porque no eran ciudadanas. No tenían ese derecho a opinar. Y la mamá de Mary Shelley, que se echó una paseadita por ese lugar en ese momento cuando estaban sucediendo esos acontecimientos, hace este manifiesto feminista que habla de la mujer con identidad, con sentimientos, de lo que más inspira dentro de esa sociedad es que sea apreciada como una persona más. Porque en ese instante las mujeres solamente eran seres altamente emocionales, poco racionales y dependientes de los hombres. Ese era el concepto social. Y la servidumbre. Para criar a los muchachos y tener hijos, tener descendencia. Siglo XVIII. Entonces, imagínate tú crecer bajo la sombra del imaginario de esa mamá que escribió esas cosas. Porque su visita favorita era el cementerio, ¿no? A visitar la tumba de su mamá. Porque no estás creciendo con la educación de tu mamá como un ser humano, sino con la idea de lo que ella era, porque te han dicho los demás y por la obra que dejó. Entonces era como un peso grande, ¿no? Como tienes que ser feminista, tienes que tomar decisiones, el control de tu vida y toda aquella charla. Mientras tanto el papá es un señor que es filósofo, periodista, es editor, está hablando del liberalismo, está hablando de que las propiedades no son de gran importancia, porque claro, no tenía plata, ¿no? Entonces, normalmente el que no tiene plata es el que dice que no hace falta. Por cierto, perdón, un inciso. La mamá de Mary Shelley era quien mantenía la familia. Con su éxito literario, porque el esposo era editor, imprimía los libros y los vendía, pero era ella, la intelectual en realidad, era muerta. Exacto. Entonces, no es importante el dinero, no son importantes las propiedades, no es importante el patrimonio, no es importante todo este montón de cosas del liberalismo, ¿no? Y resulta ser que le dice a la hija, porque este señor viene y se casa con otra señora, muy poco tiempo después de quedar viudo, que ya tiene otros hijos de otro matrimonio, y tiene una hija contemporánea con Mary, y Mary tiene muchas diferencias con su madrastra. Entonces, esta es mi visión, ¿no? Los hechos son que el papá le dijo a Mary que se fuera a Escocia, a la casa de unos amigos, unos familiares, en otro lugar, para que enrumbara su vida y aprendiera otros preceptos políticos.
El entre líneas que yo veo ahí es que había unos conflictos muy grandes entre la hija y la madrastra, y el papá decidió por la madrastra y a la hija la mandó lejos para que se calmaran las aguas en la casa durante un tiempo. En resumen, por favor, tienes que irte de la casa. Para descansar de la muchachita. Para descansar a la muchachita. Entonces, con la idea feminista. Sí, entonces la muchachita se va muy lejos a vivir por su cuenta, a comenzar a experimentar otras cosas fuera de la supervisión del papá y el régimen de la madrastra, y se le aparece este señor que, para bien o para mal, de Mary y de la literatura, que es Percy Shelley, ¿no? Y el tipo es un tipo que está casado, que tiene 2 hijos y que supuestamente también apoya el liberalismo y quiere hacer todo lo que da la gana sin asumir responsabilidades de ningún tipo. Y empieza a enamorar a esta muchachita que tiene 16, 17 años, ¿no? Entonces, cuando esta niña regresa a su casa, le dice a su papá: mira, este es el tipo que a mí me gusta, con él es con quien quiero estar, y le dice: no, pero tú estás casado. Bueno, ajá, pero tú dices que el amor es libre, y él también, y esto no es el liberalismo. Y entonces le dice: no, pero ¿cómo te vas a ir para allá? Entonces Percy dice, le ofreció dinero al papá para pagar unas deudas de la editorial, y después no le cumplió. Entonces ahí como que le puso más ojerizas al Percy. Y ahora sí es verdad que no vas a tener ninguna relación con él. Y decide esta niña jugarse de la casa con el Percy. Y más atrás se va la hermanastra, que es la hija de la madrastra, que es la hija de su papá, que le dice: no, mira, no es contigo. Y se escapan estas 2 niñas, que lo que tienen son 17 o 18 años. Entonces, cuando ellas se van y se encuentran, bueno, sí, somos súper libres, vamos a hacer lo que nos dé la gana por el camino y todo lo demás, resulta ser que se encuentran con que Percy no solo es que no le cumplió con el dinero a su papá, no le cumplió con el dinero a Mary, al papá de Mary, es porque el papá de Percy le quitó la dote que le pasaba todos los meses, porque tú estás casado, tú tienes 2 hijos, como tú te vas a ir para el Carrizo, ¿dónde está tu atención a tu esposo y a los niñitos? Y está embarazada la esposa de Percy Shelley en el momento que él se va con y está embarazada, y como tú me vas a hacer esto, y yo te voy a quitar la plata, y resultó ser que Percy se encontró con la triste realidad de que era un poeta, escribía, pero no tenía plata. Y además estaba cargando con 2 niñitas de 18 años. Y además el señor tenía la santa voluntad de decirle a Mary: yo te amo mucho a ti, pero esto es el amor libre y tú tienes que aceptar que yo también amo a otras mujeres. Por lo tanto, tu hermanastra también puedo tener relaciones con ella y con otras, y yo te invito a que tú tengas amantes, y yo te invito a que... Y vivían en Posillas. Primero se fueron a un hotel muy lujoso y se escaparon sin haber pagado la cuenta, y los estaban persiguiendo. Y en ese ir y venir es donde se consigue Claire, que creo que se llama Claire, que es la hermanastra de Mary, a Lord Byron. Y entonces Lord Byron empieza a enamorarla, la embaraza y le ofrece que se vayan a la vida de la dote, que queda en Suiza, porque allí van a pasar un fin de semana, que termina siendo un rato un poquito más largo. Y ese año se llama el verano sin verano, porque un año antes explotó o hizo erupción un volcán que se llama, yo lo tengo por aquí anotadito, el volcán Tambora. Hizo una explosión en Indonesia tan fuerte, que yo tengo aquí un detallito bien interesante, porque eso explotó o hizo erupción en 1815, y la magnitud, según el índice de la explosividad volcánica, se llama supercolosal. Es la número 7. La siguiente es la número 8, es la apocalíptica. O sea, después no hay más, ¿sabes? O sea, que fue un nivel antes de la apocalíptica. Y ustedes recuerdan que el Vesubio es la erupción volcánica más importante que se escucha en la historia. Ese es el número 5. O sea, que esta, la de Tambora, número 7, fue tan fuerte que tuvo una nube de ceniza que subió por Indonesia hacia Europa, esa parte de Asia hacia Europa, Estados Unidos y Canadá, y duró un año y más y medio, 2 años, la ceniza, y no permitía que se viera el cielo. Entonces es lo que hoy en día llaman el invierno. ¿Verano sin verano? No, sí, el invierno químico, pues. Exactamente, atómico, que es lo que pasa después cuando tiras una bomba atómica. Es cuando tiras una bomba atómica.
perdón, un detallito que no es tontería. Cuando Percy Shelley se lleva a Mary y abandona a su mujer, la mujer se suicida, pierde el niño, ella está embarazada y se suicida. Entonces ahí empieza como una cadena de eventos trágicos que empiezan a pasar en ese momento. Entonces ellos se van a la villa de Adote y ahí, bueno, cuando comienzan estos acontecimientos. Antes de que lleguemos al momento del hecho como tal, yo les había traído otros datos, otros tips curiosos, porque es como para hacer conciencia de dónde estaba, o sea, qué estaba pasando en el mundo cuando eso estaba pasando. Entonces, yo les traigo unos datos que justamente en junio de 1816, el 10 de junio es cuando ocurre la visita a la villa de Adote, pero en junio de 1816, aquí en Venezuela estábamos en plena guerra de independencia. Entonces es como para que hagamos contexto. Mientras allá estaba pasando esto, en Venezuela estábamos en la guerra de la independencia. Canadá y Estados Unidos tenían una nube arriba. Estados Unidos estaba en su quinta elección presidencial. Ya habían pasado su guerra de la independencia y estaban eligiendo el quinto presidente que tenían. En Canadá había una guerra entre Francia y los ingleses. Y aquí en Venezuela lo que estaban proponiendo era el decreto de la libertad absoluta a los esclavos que se enlistaran en el ejército patriota, porque ellos apoyaban a los realistas y Venezuela estaba tomada por los realistas en ese preciso momento, ¿no? Entonces eso es como un cambio de jugada para el momento de la independencia. Pero estamos en la mitad de la guerra de independencia, porque la guerra de independencia de nosotros, que va de 1811 a 1823, está en toda la mitad. O sea, estamos en pleno lío. En Venezuela no está esa nube de cenizas. Ella subió, fue por toda la parte de Europa y la parte de África. Entonces, yo estaba haciendo una metáfora que esa erupción fue tan fuerte y tan profunda que yo digo que es como que del centro de la Tierra vomitó la Tierra algo que quedó flotando sobre el planeta por un año y tanto. Y en esa villa, cuando comenzaron a escribir por un resto, después de haber leído varios cuentos alemanes que se llamaban Fantasmagoria, que es historias de terror, bueno, Polidori, y que escribió El vampiro, y Mary Shelley, que escribió Frankenstein, como que canalizaron esa cosa que había salido del centro de la Tierra para escribir estas grandes historias que generaron un arquetipo que ahora viven en nuestro subconsciente. Es como que salió del centro de la Tierra para ahora absorberlo todo a lo mejor. No sé, es como una reflexión que hago allí, ¿no? No, y la verdad que ahora que mencionas la parte de la creación de El vampiro y Frankenstein con Mary y Polidori, me gustaría que comentaras cómo fue exactamente ese momento de creación, o sea, cómo fue el entorno, porque ese fue un castillo. Sí, en la villa de Adote. La villa de Adote queda en Suiza, por eso es que yo digo que Frankenstein no es inglés porque Mary Shelley sea inglesa y tampoco es londinense porque es donde escribieron la historia, sino que Frankenstein es suizo. Sí, porque incluso en la novela en la novela incluso referencia que surgen en Ginebra y todo eso. Exacto. Pero Ginebra es en Suiza. Si tú tendrías que darle un pasaporte a Frankenstein, se lo tendrías que dar en Suiza, porque ahí fue donde encontró la historia. Y el vampiro también. El vampiro tampoco es de Transilvania. El vampiro se originó en Suiza, en Ginebra. O sea, es muy curioso pues ese aspecto allí. Y el punto es que ellos hacen un reto. Bueno, imagínate tú, 4 personas, ahí estaba Lord Byron, que estaba escapando de Londres porque dejó también a la esposa y fue un escándalo y entonces las cosas no le iban bien y como lo quemaron se fue, estaba huyendo. Byron, Shelley, que dejó también a la esposa y está huyendo con estas 2 niñitas y está escapando porque lo están quemando y le quitaron la plata, huyendo. Mary Shelley sale de su casa persiguiendo a un hombre del cual ella está enamorada y el papá la rechaza. Porque este es un punto importante. El papá que tanto habla de feminismo, cuando la niña le dijo, estamos pasando trabajo, tengo hambre, el papá le dijo, mi amor, usted tomó esa decisión. Y además es una vergüenza para la familia que una mujer haya tomado esa decisión. Un hombre que decía que las mujeres feministas debían hacer uso de sus libertades. O sea, el doble discurso. La hermana
La hermanastra también venía escapando, venía huyendo de la casa de la madrastra. Y el único que nos encontramos es a Polidori, que es un médico de Lord Byron, que fue por invitación, él no venía huyendo de nada, pero era homosexual. Y entonces también era rechazado por la sociedad si se le ocurría salir del closet. O sea, nos estamos encontrando con que hay 5 personas que están huyendo, escondidos, refugiados en una villa muy lujosa. Digamos que son los renegados, los escritores malditos, los poetas malditos, los que nadie quiere, los que nadie apoya, y con lo que le queda de renombre alquilaron esta villa. Y de paso, perdón, creo que aparte de lo de la bruma del volcán, fue una semana o 2 de tormenta de lluvia. No podían ni salir al jardín. Sí, y Albert tenían un lago, tampoco podían ir al lago. Y además de eso, la noche del 10 de junio fue, les comentaba, a mí me encanta la astrología, fue eclipse lunar. Y unos meses después era el eclipse solar. El eclipse lunar, que según la astrología dice que es cuando tapas la luna, son los sentimientos. Y si se eclipsa, tú la tapas, eso significa que los sentimientos están revueltos y están yendo a lo más profundo, ¿sabes? Que está yendo a lo más subterráneo del ser humano. Y hay mucho de dolor, de recuerdos pasados, de el cielo, astrológicamente como estaba diseñado esa noche, era como una noche donde estaba el planeta Géminis, que es de la escritura, el planeta Plutón, que es el de lo que está más profundo. Plutón es el que rige las minas, es lo que sería Hades, el del Averno. Pero en realidad es el que saca lo que está en lo más profundo de la Tierra o del subconsciente. Y en esas cuadraturas que había allí, de esa noche de eclipse, volviendo al volcán, estás yendo como a lo más profundo, estás escarbando en algo que está allí, muy profundo. Entonces se hace este reto, y con todas estas características, después de leer historias de terror, se ponen el reto de escribir cada uno una historia de terror. Y ahí sale el vampiro de Polidori y sale el Frankenstein de Mary Shelley. Sale como la idea original, o sea, el primer cuento. Pero Mary Shelley no se le ocurrió esa noche de la nada. Hay unos antecedentes que Mary Shelley, antes de escribir esa historia, tuvo para que todas esas piecitas de Lego, imagínenselas así, se reunieran y formaran esa idea, ese concepto. Y hay varios detalles. La primera es que Mary Shelley 2 años antes estuvo paseando por Alemania y con Percy y con la hermana. Y pasó por el castillo Frankenstein, porque hay un castillo que se llama Frankenstein, que existe de verdad. Y además, la persona que vivía en ese castillo Frankenstein, que era hijo como de un religioso que tenía acceso a mucha información y a muchas cosas de la sociedad, en épocas pasadas, el tipo tenía un laboratorio ahí. Y entonces él sacaba muertos, que estaba prohibido, pero él, como un canoso, lo sacaba y experimentaba con esos muertos. También está el otro detalle, y eso se lo contaron muy probablemente, también está el otro detalle, que para la época en que está Mary Shelley, en 1816, era una muchacha que había leído muchísimas cosas y su papá era editor. Y una de las cosas que muy probablemente leyó, no podemos dar exactitud, pero muy probablemente la leyó porque era como muy famoso para ese momento, es un libro que se llama, de Milton, que ya les voy a decir cómo que se llama, que trata justamente de la rebelión de Satanás frente a Dios. El paraíso perdido. El paraíso perdido de Milton. Paraíso perdido. Excelente. Y otro de los detalles que se encuentran allí es que Percy Shelley estudió en Eton, en Inglaterra. Y cuando él estudió allí, él tenía un profesor de ciencias, el tipo era médico. Y ese señor se llamaba James Litt. A él le encantaban los experimentos de electricidad, de química, de todas estas cosas. Y James Litt
fue quien le hizo saber a Percy que había dos científicos que en ese momento estaban teniendo unos debates, porque uno era darwiniano y el otro no. Entonces uno hablaba de la creación de la vida y el otro hablaba de la evolución. Estaban con ese lío, ¿no? Y entonces ellos estaban con esa discusión, que eran William Lawrence y John Abernathy. Ambos tenían estos debates de si había creación de la vida, porque uno estaba hablando de la evolución y el otro estaba hablando de la creación a través de vida. Pero el entre líneas era si se podía crear vida desde cero, no como seres humanos que tenemos un bebé, sino crear una vida. Y donde comenzaba el tema ético. También está el punto que Mary Shelley, junto con Percy, con su hermanastra, había visitado varias ferias que habían rondado las ciudades donde ellos habían estado. Y allí habían expuesto lo que conocemos la pila fotovoltaica, que es el antecesor de lo que nosotros hoy conocemos como el RCP. ¿Sabes? Las descargas eléctricas. Resulta ser que, aquí sí me voy a estas notas, que porque no soy muy buena para los años, pero aquí voy a estas notas, en que en 1762 hubo un señor que se llamaba Luigi Galvani, que crea el galvanismo. Él fue el que hizo el experimento de las ranitas, que le pones electricidad y las paticas se mueven. Bueno, resulta ser que se crea este ejercicio, hace sus ensayos, todas sus cosas, pasa el tiempo y luego su sobrino, en 1803, toma esa información y entonces es cuando él desarrolla esta pila fotovoltaica y él comienza a experimentar con reos que ya ejecutaron para ver si viven, y uno mueve un ojito, el otro mueve un brazo, entonces comienzan a pensar si pueden revivir a seres humanos con electricidad. Y tienen ahí unas conversaciones con el clero y todas estas cosas. Y eso va a derivar después en que este señor se va a ir a trabajar a un sanatorio, y en ese sanatorio a una persona que tenía problemas de memoria le hacen un electroshock y la persona recobra la memoria y se va de ahí saludable. Y eso es lo que después se convierte en los electroshocks de los psiquiátricos. Y esa es la evolución de lo que hoy vamos a conocer como el aparato con el que te hacen RCP y reviven a una persona. Pero que este señor al final termina entendiendo que no puedes generar vida después de que ya dejó de existir. Lo que puedes es rescatar los últimos instantes de electricidad que quedan dentro del cuerpo. Sí, entonces estos otros dos médicos, que eran los que conocía el profesor de Percy, esa era más o menos la discusión. ¿Puedes generar vida o lo que puedes es rescatar la vida que todavía está dentro del cuerpo? Y estas discusiones, Mary Shelley tuvo acceso a toda esa información. Entonces estamos hablando que entre que ella se va de su casa, se va a vivir con Percy, pasa trabajo que juega a garrote, sale embarazada de su primer hijo y lo pierde. Luego sale embarazada del segundo, que también pasa para el parto, pobrecito. Luego se va con Percy, la hermana sale embarazada, que sale embarazada de Lord Byron. Y pasan todos estos acontecimientos. En esa noche se plantean ese reto y ahí surge Frankenstein. Entonces es como que son piezas, muchas piezas, que esa noche como que a lo mejor ella le venía dando la vuelta a una idea, algo por allí, y todo encaja allí. El Prometeo, porque se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, y ese es el mito griego de Prometeo, que sube al Olimpo y baja el fuego para que los humanos tengamos fuego, tengamos luz, tengamos calor. Pero la reflexión dentro de todo esto, porque a veces la gente dice, pero ¿por qué meten a Prometeo con Frankenstein? Porque la reflexión de Prometeo es que el fuego te puede dar calor e iluminar, pero también te puede quemar. El fuego es un instrumento, pero tienes que saberlo manejar. No es el instrumento por sí mismo, sino es el uso que hagas de él. Y al final esa es la reflexión de Frankenstein. También con Prometeo hay una cosa, que es que hay una comparación de Prometeo con Víctor, porque Prometeo
está robando el fuego a los dioses. A los dioses. Y Víctor está intentando robar la vida a Dios. A Dios. Entonces hay como esa otra unión, correcto. Y bueno, y como entendemos siempre en el arte, porque incluso lo digo por experiencia porque también escribo poesía, es que nada nace de la nada, sino de una serie de factores que te servirán de inspiración para, en el momento preciso, armar lo que quieres construir creativamente hablando. Eso siempre ha sido así en la creatividad y en el arte en general. Pero después de entender todo este contexto educacional histórico, vamos a llamarlo, que incluso viendo la vida de Mary Shelley, así de casada y todo, es como que, mira, ni en Country Club llegamos tan lejos. No, y que pasó mucho trabajo Mary Shelley. Fíjate, tú hiciste un comentario que hay 2 ediciones. Normalmente eso es como lo sabido. En realidad son 3 ediciones que hay de Frankenstein si tú te pones a analizarlo en principio. Porque la primera es la de la noche en la que escribe la historia, que es el germen, el manuscrito original, en donde está la idea en bruto. Luego viene la historia propiamente dicha, que es la novela. O sea, de ese germen es la novela como tal, que es la primera edición, que podríamos decir que esa no se publicó. Luego está la segunda edición, que es la que ella le presenta a Percy. Percy le hace unas observaciones, pero para que ahonden algunos temas, y el editor hace unas modificaciones que son de forma, ¿sabes? Como que sí, el tamaño de la letra, la distribución de los párrafos, pero no del contenido de la historia. Y luego se hace esa publicación con esas observaciones y con el prólogo de Percy. Sale anónima y la gente cree que es de Percy. Porque está firmado el prólogo por Percy. Sí. Pero no porque la haya escrito, sino que sale anónimo. Esto es un inciso que voy a hacer aquí porque aquí hay una curiosidad con esto del anónimo, ¿no? Y luego hay una siguiente edición que esa la hacen en 1818 y sí, lo hacen porque Mary ya es más adulta, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Esto es un poco mi reflexión. Mary pasó mucho trabajo, mucha roncha con Percy. Percy la hizo pasar muchas necesidades y ella fue cómplice ella misma por dejar que eso pasara, pero no, ni siquiera podemos hablar de infidelidades, sino que de esta vida libre en donde todos contra todos, pero ella nunca quiso tener un amante ni nada. Y era una niña, y era una, hablando de personas de 17, 18 años todavía no. Y si tú te pones a ver, fue un hombre que tenía 25, pero le envolvió, vale, de una manera muy hábil. Eso yo grooming, yo hacía la comparación con el grooming hoy en día. Igual ahí no había madurez en ninguna parte, por 25 años yo no estoy diciendo que no, pero nosotros está viviendo así como que la euforia, si claro, pero, que hubiera sido un hombre de 40, más allá, o sea, y ni así, pues. Pero sin embargo le está diciendo, vive como yo quiero que tú vivas. Claro, además fíjate, acuérdate que hay que ir al contexto de cómo se manejaba la mujer en el siglo X, comienzo del siglo XIX, finales del XVIII. Ya un hombre, 25 años nada más, pero ya el tipo tenía a una mujer que estaba embarazada y no era el primer hijo, creo. Sí. Y además era jugador, ya era drogadicto, jugador. Se metían opiáceos, era ludópata. O sea, el tipo tenía una vida a los 25 años, un tipo, una carrera. ¿Entiendes? Con una muchachita de 17, 18 años que la está sacando de una familia que era come libros, por decirlo de alguna forma, que le metían teóricamente las ideas del libertinaje o de la libertad, pero en la práctica somos bien conservadores y nos interesa son los reales. Entonces, claro que la manipuló, eso está de antiguo. Y entonces, ¿qué sucede? Que Mary Shelley, pasa trabajo con este hombre, se le mueren 5 hijos en el interín, de esos 5 hijos, uno solo es el que se le salva. ¿Por qué? Porque imagínate tú, tenías los niños pequeños y el hombre le dice, bueno, ahora nos vamos a Venecia. O sea, ay, se me acaba de morir un niñito y tengo un bebecito en brazos, pero... Yo le decía, que este tipo estaba demasiado bueno o tenía otros atributos. Y eso me decía, no, la que tenía la labia. Y
Y entonces esa chama, que lo que tenía era como 20 años ya para ese momento, va con este niñito recién nacido que se le acaban de morir dos y dice, yo voy detrás de mi amor. Y entonces, claro, te vas detrás de tu amor y el muchachito se te muere. Entonces tú lloras por el niño, pero... La santa Mary Shelley también, ella se quejaba en sus cartas mucho de que sus niños no la dejaban a ella, no le daban a ella el tiempo de escribir y poder hacer su poesía y su literatura. Qué fastidio. Así mismo hay varias cartas donde dice qué fastidio con estos muchachitos chillando todo el día. O sea, veamos también la realidad. O sea, tampoco era solo abusada. Era exacto, una persona que estaba... yo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer anda brincando con estos muchachitos y se le mueren todos a cada rato. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando le nace este último, que creo que se llama William, me parece que es el que se salva, es porque ya como que Mary Shelley está como cansadita, ¿no? Y entonces el Percy le dice, mira, ya yo vengo, me voy a ir ahora con unos amigos y nos vamos a ir a un velero, pero no queremos chicas. Mi hijo. Mi hijo que nos acompañen. Y entonces, bueno, ella se queda con el hijo y el hombre se muere ahogado. Y cuando Mary, ya va, paso anterior, la esposa de Percy se suicida, Mary le dice, vamos a casarnos para poder ser un matrimonio y que tú adoptes a los hijos que tú tuviste con esa mujer y los traigas y yo te los crío. Hacen esa jugada pensando que les va a salir bien, pero resulta ser que la familia de la muchacha no les da la custodia de los niños y al padre de Percy sigue sin darle dinero. Entonces ahí es donde Mary se casa y lleva el Cherry. Y el punto importante de esto es que fíjense que feminista, libertaria, ya tiene el apellido de casada, algo con lo que supuestamente no iban a, pero logró convencerlo de esa manera. Cuando Percy muere, ellos ya están casados, por lo tanto ella es viuda y tiene el único hijo de Percy y el único nieto de esa descendencia. Cuando Percy se muere, entonces el papá de Percy le dice a Mary, te voy a pasar la plata para que me cuides al nieto, pero no quiero saber nada de ti, mi amor. Y le pasa un estipendio y le heredan una hacienda, un castillo, un hacendado. Y es donde ella se muda para terminar de criar a su hijo. Y ya ahí está cobrando algunas regalías por Franklin. No, todavía no. Ella está cobrando como escritora y está haciendo una enciclopedia y está cobrando por ese trabajo de escribir y de reseñas. Entonces ya ella es una mujer que está más asentada, más relajada y ya no tiene un tipo que le está diciendo que se vaya a buscar otra mujer o que se vaya con unos amigos el fin de semana o vamos a fumarnos un opio aquí tú y yo. Entonces ya la tipa está calmada, tiene un hijo, tiene dinero, está comiendo, tiene techo, no se le va a morir porque ya le pasó de los 6 años, porque el promedio era que si antes de los 6 años se podían morir de cualquier cosa los niños, después de los 6 tenían esperanza de llegar a adultos. Ya la tipa está calmada y ahí es donde ella, que nunca se volvió a casar, vuelve a agarrar Frankenstein en 1818, lo lee y lo vuelve a escribir. Y una de las críticas que le hacen a Mary es que el primer Frankenstein tiene un debate filosófico mucho más profundo que el segundo Frankenstein. Y de hecho, si tú agarras las dos ediciones, las comparas, hay capítulos que comienzan distintos, hay textos que no existen, hay reclamos que desaparecen. Creo que en la primera Elizabeth es prima de sí, Victor. En la primera es prima y en la segunda edición la recogen. Ajá. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Y le baja como intensidad al discurso para que moralmente pueda ser más aceptado. Y ahí es donde la firma. Y ahí es donde la puede vender como de ella. Curiosidad es que la de 1816, la de 1816 fue la que distribuyeron en Latinoamérica. Y la de 1818 en Latinoamérica porque fue la que se tradujo al español. Y la de 1818 fue la que se distribuyó en Inglaterra y Estados Unidos. La visión de Frankenstein que tenemos como latinoamericanos es distinta a la de los americanos y a la de los europeos. Nosotros tenemos dos conceptos de Frankenstein
porque vienen de la edición y vienen del momento de vida de la escritora. Entonces eso es un punto muy importante, porque la película de Benicio del Toro, Guillermo del Toro, perdón, el actor no, el director, hace un sincretismo con las dos ediciones. Y por eso es que y además le mete, que le hace muchas modificaciones, pero le mete un concepto cristiano católico que no tiene la historia. Pero él hace el sincretismo de las dos versiones de Frankenstein, la latinoamericana y la original inglesa, en donde una es como más rebelde y la otra es como más suavecita. Y ese punto que les estaba diciendo de la autoría es porque Mary Shelley pudo firmar su libro como Mary Shelley, pero la gente pensó que era del esposo mucho tiempo. La de Polidori, que era el vampiro, la firmó Lord Byron. Y ese hombre murió en la pobreza peleando porque le pusieron la autoría de su novela, pero Lord Byron se la robó. Muchos años después, hasta 1900 y tanto, fue que al fin pudieron arreglar el tema del derecho de quién era el que lo había escrito. Pero Byron le robó ese derecho en vida a Polidori. No, y que una mujer que firmara en esa época, eso era muy bravo, porque ¿cuál fue la película que nosotros vimos que ella era? La de Colette. La de Colette, que ella era lesbiana, ella era bisexual, y ella escribía, pero el marido era el que se aprovechaba porque ella no podía publicar. Y él dijo, bueno, yo te dejo la libertad de que tú vivas tu vida loca, sin que te fastidien, pero vamos a firmar eso. Y después ella se empeñó en dame eso porque es mi trabajo, está viviendo de mi trabajo. Y creo que ya a partir de este punto sí podemos indagar un poco más ahora con todo este cierre contextual, en entrar ya en sí en la novela, porque una cosa bastante interesante, a mi modo de ver con la obra, es que tiene temas bastante, o sea, permítanme, para los entendidos, este es un ejemplar que me compré hace 2 años. La novela en sí es corta, te la puedes terminar como en una semana, o hasta menos si quieres. Pero a pesar de lo corto que es el texto, aún así tiene temas muy interesantes. Y lo que más me llama la atención al ver la obra es principalmente con lo que es Víctor, el personaje de Víctor. Y es curioso que él empieza como... Porque miren, la obra empieza primero con una serie de cartas en un viaje hacia el Polo Norte, así, que se hace una expedición y todo eso. Y en esa expedición se topan con Víctor casi moribundo. Y es cuando el capitán del barco habla con Víctor, conversan y todo eso, se hacen amigos, y es cuando Víctor comienza a confesarle su pasado, todo lo que conllevó hasta el punto que él está en desgracia. Y es, a mi modo de ver, su origen, que él empezó con una infancia feliz, con una familia que lo amaba, todo eso, y claro, enamorado, según la versión, de su prima Elizabeth, que en el original es como que su prima de sangre, pero en otra versión es que ella es adoptada. Así, por lo menos en esta versión que me leí, Elizabeth es adoptada, pero se le trata como la prima. Entonces, digamos que, bueno, no es tan incómodo el tema, pero ustedes me entienden. Si no, pregúntenle a Edgar Allan Poe cuando se casó con su prima, ya sabes, y que ella era menor de edad, y bueno, para no hacer polémica, pero aquí vamos. Es interesante que a raíz de ese amor que le dan a Víctor en su infancia, y cuando empieza a crecer leyendo todo el tema de alquimia, se mete en el tema de ciencia y le apasiona tanto, es que ahí es cuando construye la cuestión de que sí, puedo ser grande, podemos en verdad ir más allá en lo científico y todo eso. Y es cuando llega el punto de crear a la criatura, pero cuando ve su creación se echa para atrás y se espanta. Y a partir de ahí, como... no sé, para mí Víctor, la consecuencia que hizo al crear Monstruo es que no le gustó lo que hizo, o no entendió lo que él estaba creando, y se convirtió como en el papá de, bueno, voy por cigarro y no vuelve, y no regresa. O sea, para mí, en mi interpretación, esa es la visión de Víctor. Para mí es mi interpretación de Víctor. Tú sabes que yo pienso que como Mary Shelley tuvo sus figuras masculinas tan retorcidas, que eran unos pillos, tanto padre como esposo.
yo no sé para los demás, pero el Víctor es un tipo abominable. No lee todo lo y sin embargo uno siente que ella en la novela lo trata bien, o sea, se duele del dolor de Víctor y no está diciendo, pero este tipo está haciendo cosas cuestionables a cada rato. Entonces yo siento que a ratos el monstruo y a ratos Víctor son Mary Shelley, son como expresiones o de ella misma o de lo que ella imagina que debe ser un hombre. Porque yo digo, ¿cómo puede el Víctor según mi interpretación? O a lo mejor es que yo soy una persona del siglo XX-XXI y digo, este tipo es un patán. Él agarra y hace esa creación primero por su egolatría y egomanía de que yo soy el más inteligente, por retar a la divinidad, y además el tipo es como que no me gustó eso, es como esa gente que agarra un perrito y ay, me traje el animalito, y cuando ve que el perrito es un fastidio y se pone en todos lados, se lo agarra y lo abandona y no quiere saber nada de él. Y después Víctor se lamenta como, mi pobre vida, ¿hasta cuándo este bicho me va a estar molestando? Coño, tú no estabas jugando carrito, ¿entiendes? Yo siento que es muy autobiográfica esa parte de Mary Shelley, de su óptica, de cómo veía a los hombres. Para ella era natural, supongo yo. Posiblemente pueda hacer eso, porque una cosa que también me quedé pensando mucho es que creo que Víctor no entendía lo que estaba haciendo, así, y eso conllevó a las consecuencias. De hecho, para mí, la relación entre el monstruo, porque nunca tuvo nombre, entre el creador y su creación, es que al aplicarle el tema del abandono, lo que hace es como que darle a generar al monstruo una especie de resentimiento. Totalmente. Porque claro, el padre. Sí, porque es interesante, y voy a poner una pequeña comparativa para no adelantarme con el caso de Guillermo del Toro con su adaptación. Es la estructura y cómo lo plantea. Porque fíjate, empieza con un prólogo, como pasa en la novela, con la expedición al norte. Luego nos cuenta la historia bajo el punto de vista de Víctor en la película, como pasa más o menos en la novela, y después es que aparece el monstruo contando su versión de los hechos, lo cual en sí no pasa así en la novela, pero hay una narración en que el Víctor y el monstruo se vuelven a encontrar, y ya el monstruo le cuenta a Víctor las experiencias que él vivió y cómo empezó a desarrollar su vocabulario, su inteligencia y todo eso después del abandono. Pero no hay perdón alguno, más bien el monstruo va en plan venganza. Sí, voy a explicar claro. Todo para que veas la pela que me diste, para que entiendas por qué te voy a joder. Así es que va. Y es totalmente justificado. Claro, obviamente, es una especie de venganza con dadillo incluido, por decirlo así. Entonces es como que, mira, vas a sufrir horriblemente. Así. Es como, para mí, cuando el papá quiere como que retomar el papel de padre, pero ya el hijo que tuviste, que lo dejaste, no quiere saber nada de ti, si te ve lo que querrá es golpearte la cara. Y te va a contar su andanza, pero no para que me abrace, no, es para que mira lo que me pasó por tu año. O sea, como que el hijo rebelde, problemático, que se metió en tremendos líos. Así, es para mí interesante. Mira, entonces, hay un tema disculpa que me... No, tranquilo. Yo soy así. Hay un tema que es importante, que siempre dice todo el mundo, que Mary Shelley está inaugurando la ciencia ficción con Frankenstein. Que es el primer libro de ciencia ficción. Ajá. Se le considera. Sí, yo tengo como cierto resquemor con eso, porque sí, o sea, cronológicamente creo que es la primera novela donde se habla de que un científico busca la vida. De ciencia usada. Correcto, pero el concepto que yo tengo de ciencia ficción son libros donde tú lees a Julio Verne, que son 30 años después, y ya el tipo te manda 30 páginas explicando cómo hicieron el Nautilus o cómo hicieron la nave que iba para el espacio, y te dicen, mira, agarraron tal aparato y eso y entonces empiezas tú a hacer la comparación de lo que está diciendo Julio Verne con lo que se hizo después, y dices, oye, ¿verdad que todo lo que el tipo estaba diciendo de que cuando la nave regresara iba a prenderse en candela por la fricción? O sea, son páginas y páginas donde tú dices, este tipo, además de la literatura, me está dando ciencia. En el libro de Mary Shelley, eso de los tornillos y la electricidad, eso no sale nada. No. Ella no, mira, yo creo que deben haber como 5 párrafos nada más explicando que tenía unas cosas y ni siquiera entra en detalle. Eso lo creó después la imaginería de Hollywood y de la cultura pop, pero ella no habla, sí habla de la electricidad, pero está ahí el galvanismo. Pero de cómo hizo la criatura y todo eso es la cosa más superficial del mundo. Entonces yo diría que en todo caso es protociencia ficción, porque
Sí, bueno, como los cimientos, solo los cimientos, sin Sí. Meterte en aguas profundas de lo que es la explicación, porque ese es el punto, justamente. No se explica, además que hay un tema interesante allí que lo comentaban y lo debatían muchas veces, que decían, no, es que Mary Shelley debió haber dicho cómo. No necesariamente, porque vamos a plantear dos aspectos. Uno, no sabes cómo se hizo, y entonces es como el McGuffey que te va a llevar a que eso suceda, o a la siguiente. McGuffey es Sí. la excusa Sí. de la película, el arco maltés. Tú jamás ves el arco maltés. Claro, pero Y está te lanzas escribiendo toda la película, pero el entonces arco maltés está ahí. fantasía. Entonces está escribiendo fantasía, no ciencia ficción. Exacto, pero ahí en este caso, cuando me empiezas a hablar de la creación de la criatura, que el tipo fue para una escuela de medicina y tal, qué sé yo, y le enseñan todas las cosas que le tienen que enseñar, y se pelea con los dos profesores, mentira, se pelea con el profesor, que es odiosísimo, y luego lo apadrina el segundo, que es el que le da ideas, mentor. para que es el mentor. Pero no te llega a decir exactamente cómo es que hace a la criatura. Lo más que te dice es que usa la electricidad, el rayo no está involucrado en la creación de la criatura, Y que usó pedazos de varios cadáveres. y cruzó pedazos de varios cadáveres, pero de formas hermosas. Ajá, exacto. O sea, ese concepto de que Frankenstein es feo se lo inventó Hollywood, porque el Frankenstein del Toro es lo más parecido Ya a va, pero- Frankenstein. Pero ya va, pero él quería ser Adán. Él dice, Exacto. tiene que ser perfecto como Adán creó a Dios. Y él agarró, es lo que creo Lo recordar, más bonito agarra de- pura gente bonita, pero se da cuenta que cuando une puros pedazos distintos de gente bonita, lo que le salió fue una cosa que le daba grima. Sí. ¿Entiendes? O Y sea, además- es monstruo, pero no lo es. Que además los ojos, en lo que abrió los ojos eran ojos acuosos. Como un pescado muerto, Como un decía. pescado muerto. Entonces, eso blanco ahí. Entonces, ¿cuál es el debate que daba? Es que si me cuentas cómo lo hizo, algún loco lo va a hacer. Claro. Ese era como la Pero de crítica. eso va la ciencia ficción. No, pero es que Y- igual tú dices que ella fue como un compendio de cosas que fue escuchando aquí Sí. y allá. Si ella Claro. hubiera sido científica A lo o mejor hubiera sí. profundizado más eso, ella te diría, mira, lo hubiese así, lo cosí para allá. Es Como como hacía también Julio el Verne, no era Julio Verne médico, estaba no suscrito maneja. a todas las revistas de ciencia de su época. Todo esto, y me habla de Isaac Asimov, que te habla en las novelas y en toda su ficción, el tipo por lo menos hay una base bien profunda, por lo menos eran unos aficionados bien fanáticos a los temas y le dedicaban. No, Y ya no. También estaba como el morbo de la gente, yo quiero saber cómo hizo, por eso es que yo creo que Y te lo Hollywood deja. lo lleva a esa fantasía Sí. más allá. Y una El cosa libro te para... lo deja la imaginación, como imagínate cómo. Pero es porque ella realmente no tiene el principio, el concepto de crear vida, porque no es su materia. Ella, esa es la excusa para poder Completamente. entrar en los argumentos Filosóficos que para de ella lo son que más ella va a empezar a importantes. plantear. Correcto. Pero una cosa, aparte del debate que si es proto ciencia ficción o de las bases que inauguraría la ciencia ficción, otra cosa que no se le puede negar es que también es una de las novelas más importantes dentro de la literatura gótica. Totalmente. Totalmente, claro. eso De no se- terror, de filosofía. Sí. Ajá. de- Claro, existe el debate de que si es una obra de terror Romántica, o no. además. Bueno, sí, romántica. Sí. Y como historia de terror, hace una cosa distinta a todas las otras obras de terror, que es que cambia el punto del terror. Ya no está afuera, está dentro de ti. Es tu reflexión. Entonces tú tienes que decidir quién es el monstruo. ¿El monstruo es Víctor o es la criatura? Porque nunca le dicen monstruo. No, Además que criatura, también sí. eso, el monstruo de Frankenstein. Bueno, sí, es el monstruo de Frankenstein, de Víctor Frankenstein. O sea, Víctor Frankenstein hizo a una criatura, que siempre lo llaman así, pero nunca nadie dice que es el monstruo. Y el título es lo que te obliga a, después de haberla leído, a volverte a cuestionar si cuando tú leíste el monstruo de Frankenstein, es que Frankenstein es un monstruo, Víctor, o Frankenstein creó un monstruo, que es la criatura. Al final te empiezas a cuestionar y dices, no, es que el monstruo de Frankenstein es Víctor Frankenstein. Correcto. Él es el monstruo, no es la criatura. Sí, y es curioso porque después cuando leemos, por decir, el punto de vista del monstruo, cuando observa a una familia, entiende sus costumbres y todo eso, y creo que la historia también cuando interactúa con el ciego,
pero aún así todo el mundo lo rechaza porque les da grima, aberración. Él prácticamente se siente solo. Y entonces es cuando empieza a generar ese resentimiento hacia su creador al saber que fue creado sin pedirlo. Y hay cosas de Víctor que no salen en las películas que son terribles y cuestionables. Víctor, el primer asesinato de la criatura es por error. La criatura estrangula a un hermanito menor, a un familiar de... No, de hecho, era el hermano menor de Víctor, William. Así. Y Víctor agarra a los criados y los culpa de eso, y a los criados delante de Víctor los agarran y los cuelgan y los asesinan. Y bueno, de hecho, y él sabe que es la criatura. Además, él es consciente que la criatura fue quien asesinó al hermanito. Y el tipo es tan... que va y le dice a... ¿cómo es que se llama la muchacha? De hecho, déjame explicar esa parte. Dentro de la novela hay un texto que a mí me encantó mucho y me entristeció, que era el caso de Justine, que era una criada de la familia, que era como casi alguien más de la familia. De hecho, Justine era muy, muy apegada a Elizabeth, eran muy buenas amigas. Entonces cuando se le culpa injustamente a Justine y se le considera ya culpable, a Elizabeth eso le rompió el corazón, pero aún así tiene fe de que ella es inocente. Víctor está ahí parado, sabiendo la verdad, pero al final no hace nada porque se pone como que nadie me va a creer, nadie va a esto, yo sé quién es el culpable, pero no sé cómo lo va a confesar, no sé hasta... Disculpe la expresión. Yo creo que no es nadie me va a creer, es que nadie sepa que yo tengo algo metido allí, porque, mira, Víctor es un narcisista. Sí. Entonces, ese es el punto en donde él dice, yo, o sea, si esto no, lo que sea que yo estoy haciendo o lo que sea que esté a mi alrededor no me hace brillar lo oculto debajo. O sea, si el hijo se porta mal, qué vergüenza contigo, qué vergüenza la gente. Él fue un transgresor, o sea, él se fue a todos o sea, él rompió todos los límites, iglesia, hasta de los mismos científicos, ¿cómo tú vas a hacer esto? Y yo, no vale que yo voy para adelante, porque yo creo que también es como la manera de que él fue criado. Del Toro, o sea, muestra un papá como... Eso es licencia de... Más terrible, pero en el libro se habla que él habla de su papá como un ser bellísimo, pero lo crió así. Pues, el papá hasta le pagó las deudas de juego y lo levantó de la calle cuando estaba metido en líos y lo sacó de todos los líos en donde estaba. Y el hijo todavía... Porque tiene ese nivel, es lo que tú dices, narcisismo, merecimiento. O sea, yo puedo que a lo mejor es el reflejo de su esposo, de Mary Shelley y de su papá. Esos eran los tipos que ella conocía, esos son los que... Sí. Y una cosa, también porque la parte de Justine, eso me pareció burde triste, muy conmovedora en el sentido de escritura. Está también escrito que te conmueve, así, y te entristece que al final la ejecuta. Así, y bueno, quedó ahí, seguir adelante, pero aún así, todavía me acuerdo la escena en la novela, cuando Víctor camina por ahí en las praderas o todo eso y hace frío, y ahí cuando se topa otra vez con la criatura. Ya la criatura ya inteligente, Víctor dice, aléjate de mí, demonio, todo eso, y el monstruo, y la criatura así como que, mira, escúchame lo que te voy a decir, ¿ok? Tal vez te dejes súbito, pero nomás escúchame lo que yo vivo, ¿vale? Y ahí es cuando le cuenta toda la cuestión. Y creo que hay una parte, porque yo me leí un ensayo tuyo de la novela, sobre la novela que me gustó mucho, y ahí cuando tú profundizas un poco en el tema en que cuando la criatura le pide a Víctor que le construya una compañera. Sí, así, una compañera. Y creo que ahí tú mencionaste como una especie de crítica con el caso del hombre con la imagen de la mujer, en esa parte cuando... Bueno, de lo que estamos hablando, que la mujer en esa época era sencillamente un instrumento más para hacerle la vida fácil y placentera al hombre. Y su objetivo era tener hijos, criarlos, limpiar la casa, administrar a la servidumbre y verse bonita cuando la tenías que sacar. Pero no le preguntabas qué era lo que ella quería, qué era lo que ella pensaba, qué era lo que le provocaba a ese ser humano que estaba allí, porque lo que acabamos de decir, las mujeres de esa época eran emocionalmente inestables, mentalmente inferiores y absolutamente dependientes de los hombres. Eso es lo que... Sí, esa es como la frase de la descripción de la mujer. Necesario. Algo así. Casi que unas gallinas para poner huevos, pues, o sea, Pero fíjate, pero además de, disculpa que te interrumpa, el canalla de Víctor, la criatura le dice, yo te voy a dejar en paz. El tipo le dice, la criatura le dice,
si tú me consigues una compañera igual de fea que yo te dejo tranquilo. Nosotros nos vamos para Sudamérica, dice el dicho. Nosotros nos vamos allá a vivir para Sudamérica y te dejo en paz. Sí, señor. Y el tipo... y Víctor Frank es tan bipolar que el tipo dice, sí va, te voy a hacer tu mostra y te va y no te quiero ver más nunca, y empieza a hacerla, y en la medida que empieza a hacer la criatura, empieza a venir la cabeza de, hola, ¿cómo estás? En la medida que empieza a hacer la compañera, dice, ajá, pero si la preña, si se van para Sudamérica y empiezan a tener mostricos y hacen una sucesión de demonios, eso inocentemente el que lo lea superficialmente diría, es verdad, pero estamos hablando de un científico que puede ser un ser humano y no puede agarrar y extirparle los ovarios a la criatura, a la mujer. Ha podido simplemente decirle, mira, la voy a hacer estéril, le encuentro a su compañera y más nunca, no. Le agarra que lo tengo dibujado por aquí, agarra el cuerpo a medio terminada de la novia y lo tira para el piso, y el monstruo, claro que se rechó, y la rechera es en triple, porque dice, ahí es donde el tipo dice, sí, no, bueno, me jodiste mi compañera, el día que tú te cases yo voy hasta ahí. Yo te voy a pasar tu facturilla. Y como es mujer objeto, entonces el tipo dice, no te voy a ni siquiera matar a ti, te va a matar a tu mascota, que tú es Elizabeth, y le jode a Elizabeth. Que además hay un tema por ahí interesante que yo lo menciono también ahí en el ensayo, siempre lo he mencionado, y es que cuando tú lees Frankenstein, tú ves que Víctor habla con el amigo que lo va a visitar y es así como pasional los discursos y los diálogos. Casi es amoroso. Es una cosa que casi que... Ajá. Y cuando vaya a hablar con el otro, el profesor que es médico también, es una cosa que discuten. Y, no, esta gente va a salir a la 3 de la tarde y se ha hecho una copa y un round ahí, ¿no? Y cuando pelea con el otro, no, porque tú me llevas la contraria. Dios mío, es una pasión, es una cosa, ¿no? Y cuando tú ves que hablas con Elizabeth, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere. Ah, bueno, ¿nos pasamos a la Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo que? Es verdad, nunca hay descripción del romance entre Elizabeth y... Ahí no hay pasión, ahí no hay nada. Es como que, bueno, ajá, el accesorio. Pásenme el accesorio. Porque no la consideraba a alguien así a nivel como lo consideraba el otro. Pues el otro para mí es un reto, ella no lo es. A su igual. Y es donde tú también ves ese discurso, esa pelea, esa reflexión, esa persecución entre Víctor y la criatura. Es la misma pasión que tiene con otros hombres. En el fondo, yo lo pienso, y esta es mi opinión muy feminista con el respeto a los caballeros. Pero al final del día, tú te pones a ver todos estos hombres corriendo detrás de una pelota, mojados, cansados, y ese montón de hombres haciéndole que... No, y cuando hay un gol, entonces es la agarradera. Y la agarradera, o cuando juegan béisbol y no sé qué, ajá. Y entonces, ojo, yo no estoy diciendo que no disfrutes el deporte ni ninguna de estas cosas, pero yo digo que ese hombre que va a ese juego de pelota, que es el que lo observa, que es el lo pecho plateado, lomo plateado, los solitarios, yo y los machos y no sé qué, que es el mismo que sale después en la tarde a tomarse una cerveza con los amigos y se ponen a reunirse y decir, no, que es que la coima me tiene obstinada, no, la ridícula esa, yo no sé la mujer esta que no sé qué, y no, y la tipa, y que llorando por el rímel y no sé qué, no, y que sensibilidad, y que vayamos a terapia y no sé qué, pero es el mismo que no conecta con la esposa, pero la tiene para tener niñitos, limpiar la casa, estamos hablando del siglo XXI. Pero date cuenta de algo. Y tienes pasión, es con los tipos, entonces dime tú si no hay una cosa pero medio... yo creo que ella tiene que haber presenciado para mí hasta orgías con el perdón de él, porque si la mandaba a buscarte amante, no, ese tipo debe haber experimentado todo y ya lo tiene que haber. Pero claro, se está metiendo opio, son poetas que creen en la... Estamos hablando de gente de la época de Verlaine, de Rimbaud. Se fue con velero, con un Yo, montón de plata. tipos, a las esposas. Todos machos. Todos machos, uno se murieron ahogados. O sea, hazme el favor y dime quién estaba izando la vela y no estaba pendiente de esos asuntos, que por eso se volteó el barco. No, exacto, y que ella lo mejor diga, bueno, como yo planteo esto de una manera que no, como tú dices, que correcta para poner el libro, para no decir, mira, y ahí lo que veía era otra cosa. Puro sudor ahí. Todo eso que dijiste yo lo asocio con la historia de los banquetes griegos, que se reunían en esa época filósofos, palos de bebida y otro tipo de palos. Y invitan mujeres porque eran inferiores intelectualmente. Exactamente.
Así pues. Entonces fíjate que Mary Shelley es hija de una feminista que está hablando del poder de las mujeres y escribe una historia donde los protagonistas son hombres, la voz es masculina y la mujer, las dos únicas mujeres, bueno, hay otras, ¿no? Porque también, pero todas terminan siendo víctimas. Una la asesina, no la asesinan, la matan porque supuestamente mató al chico. La otra se está casando así con ese amor ahí todo aguado que termina muriendo por la criatura. Y la que le están creando la criatura, ¿sabes? Entonces esa mujer que le están creando a la criatura, que también la terminan destrozando. Yo en el momento que escribí el ensayo, yo decía, pero Mary Shelley no era feminista. ¿Qué pasó con el discurso feminista? No, y muchos años después entendí otros conceptos, que hay una que lo llaman las pick me girl, que son las mujeres que necesitan ser aceptadas por los hombres y ser elegidas y ser, ay, soy linda, soy súper femenina y no sé qué. No, esa está gorda. Y va pasando la otra muchacha y le dice, no, vale, pero si tú la vieras a ella tenía acné cuando estábamos en segundo año, no sé. Y, ay, por favor, esa mujer no sabe cocinar. Y entonces es esta mujer que va en contra de otras mujeres, pero que necesita ser aceptada por los hombres. Y es muy femenina. Tú podrías decir que es femenina, pero en realidad se rebaja al nivel de ser aceptada por los hombres, que hay una variante que puede ser el amigo de los amigos, pero con falda, y entonces es la que le sabotea a las novias, y es la que cuando el tipo va con una muchacha y le dice, mira, me gustan esos amigos tuyos a beber todos los viernes, o sea, si vas a ir a beber por lo menos una vez al mes, y es la amiga que le dice, ay, pero qué tanto, esa mujer sí es insegura, mientras se le está sentando en las piernas al novio, ¿no? De la tipa. Entonces, que son las pick me girl. Necesito ser vista. Y va muy de acuerdo con la edad de Mary Shelley cuando está escribiendo la novela. Y va de acorde al tipo de mujer en ese momento, me parece a mí, que soy feminista, pero necesito ser vista por los hombres de la sociedad para ser aceptada. O sea, soy feminista en teoría porque eso me sube el nivel intelectual para que los hombres me presten. Para que estar al nivel de los hombres. Es el daddy issue. ¿Quién la rechaza primero? Tu papá, vete. Por yo prefiero a tu madrastra que a ti, vete a hacer lo que tú quieras. Y yo digo, bueno, no hay una aceptación de mi papá, el otro que venga tampoco me acepta, sino que me manda a tener amantes. Yo creo que esto es lo correcto, pero es mentira. Internamente yo quiero que esos tipos me reconozcan. También. O sea, sí. 17 años, 18 años, eso es puro hormona. Así, obvio. Y además necesitaba ser vista. En mi opinión, ciertamente pienso también que Percy y el papá son Víctor, el reflejo de Víctor, y ella es la criatura. Ella al final es la criatura. El reclamo a la criatura es el reclamo de ella a la sociedad en general. Sí. Pero fíjate que el reclamo no es a través de una criatura, es la criatura en femenino, pero es un hombre que acaban de criar. Fíjate que además la criatura que crean es un hombre. Entonces, como que la sensibilidad y todas estas cosas, pero a través de la figura de un hombre para poder ser respetado. Porque si no, el mensaje no va a llegar. Sí, y de hecho, para cerrar un poco con la novela, porque el resumen, después que, creo una criatura, ocurre tragedias, no lo acepto, todo esto, ya se me acaba la felicidad, me matan a la familia, todo, ando en la ruina, y al final Víctor muere dentro de la expedición al norte, y bueno, la criatura se queda así sola, y lo que le queda es como que, mira, ya no tengo con qué vengarme, me crié prácticamente en el odio, ya no sé qué más hacer y bueno, no sé, me quito la suscripción a la vida, así. Y así termina de una manera bastante triste, a mi modo de ver, lo cual... además ni siquiera muere, se hace con enlace. Sí, o sea, bueno, podríamos interpretarlo como que, bueno, es su versión de morir, yo qué sé, pero es que igual el final es triste, lo cual creo que más o menos puedo entender por qué el Del Toro decidió como que modificarlo para que sea un poco más happy. Sí, más así, lo cual creo que... potable para el cine. Sí, lo cual creo que ahí podemos entrar un poco más a lo que son las adaptaciones fílmicas, porque... Esta historia continuará.